Bueno, acá está el tema de nuestra clase de hoy entonces. Es una clase que se va a emparentar mucho con la antigüedad que ya estuvimos recorriendo, con Egipto y con la Mesopotamia. Y como hacemos siempre, vamos a hablar mínimamente acerca de este contexto que va a hacer posible y condicionar el arte, en este caso, de la antigua Grecia, ¿sí? Ubicamos Grecia en el mapa, actualmente en el mapa europeo, un territorio muy pedregoso, famoso por su cantidad de islas. Acá están los países que en la actualidad conforman ese territorio. Fíjense que al sur de todo está Grecia, al lado está Turquía, que Turquía se prolonga luego en una gran extensión del continente asiático, y países más pequeños como Albania, Macedonia, Kosovo, Montenegro, Serbia, que quizás en el mapa nuestro van y vienen porque estos países se han estado modificando mucho últimamente, y Bulgaria y Rumania, ¿no? Todos estos países actualmente conforman este territorio que en su momento fue la Grecia antigua. Y me interesa también mostrarles este mapa, que es un mapa del Imperio Otomano en el momento de su máxima extensión, para que ustedes vean, bueno, la amplitud que tuvo este imperio otomano, el imperio que va a derrotar en su momento al Imperio Romano de Oriente. Básicamente es lo que nosotros genéricamente llamamos turcos o Turquía, con la religión musulmana opuesta a la religión católica del Imperio Romano de Occidente y de Oriente también, y que va a ser muy importante tener en cuenta este mapa para una parte de nuestra clase de hoy. Por eso se los estoy mostrando. Bien, la historia. Nos vamos al 3000 antes de Cristo, en donde vemos que en este territorio que acabamos de mostrar, convivían una serie de pueblos distintos, pero que a lo largo del tiempo fueron generando una enorme unidad a partir de dos grandes variables, de la religión y de la lengua, ¿sí? Compartían idioma y compartían creencias religiosas. La historia de la antigua Grecia, de una forma muy tradicional, se divide de esta manera: el periodo arcaico, clásico y helenístico. Son tres momentos típicos en una historia, ¿no? Como el momento inicial, el momento del pleno desarrollo y el momento de la decadencia. Y aquí hay unos hitos aproximados a partir de los cuales comienzan estos periodos. La primera Olimpiada fue en el 776 a.C., las guerras médicas fueron en el 490 a.C. también aproximadamente, y Alejandro muere en el 320, creo, y la dominación romana comienza en el siglo II a.C. Son así unas fechas como a grandes rasgos. Grecia fue y sigue siendo un país muy, muy pobre, con muy pocos recursos naturales, y su gran fuente de riqueza ha sido el mar. Y el mar implicaba no solo lo que se podía extraer del mar, sino también la navegación y, por lo tanto, el comercio internacional. Socialmente, este conjunto de distintos pueblos que estaban unificados por la lengua y por la religión, estaban organizados en ciudades-estados, en lo que se llaman las polis, que eran independientes una de otra. La lengua. Aquí tenemos un elemento vigente en el presente, que es el alfabeto griego. Alfa y omega son conocidas por casi todos, fíjense la primera y la última, beta también, los rayos gamma salen de la tercera, fíjense, y bueno, y hay
Este lenguaje, este abecedario, perdón, está inserto en Occidente de muchas maneras. Quería mostrárselos. El culto griego también, de alguna manera, llega hasta el presente, lo que conocemos de este Olimpo. Fíjense que en este cuadro que armé están los nombres de los dioses griegos y los mismos nombres, pero que le dieron los romanos en su momento. Y fíjense que muchos de ellos son conocidos en el presente por nosotros. Quizá no sabemos muy bien qué hacían, pero son nombres que siguen circulando básicamente por la vigencia que los mitos y los relatos de la antigua Grecia todavía siguen teniendo en nuestra sociedad, ¿sí? Zeus, Poseidón, Atenea, Apolo, Hermes, Afrodita, son nombres conocidos y sus traducciones en latín mucho más. Júpiter, que además es quien le da nombre al mes de enero. Venus, que es la diosa, bueno, Afrodita de la belleza. Baco, en relación a todo lo que tenga que ver con el descontrol, relacionado con el exceso de bebida también. Marte, que además de ser dios de la guerra, le da nombre a un planeta, etc. Y finalmente llegamos al arte, que es el lugar que nos ha congregado, ¿sí? El arte griego antiguo ha atravesado toda la historia del arte occidental, ya sea para plegarse a sus postulados o para despegarse de esas mismas propuestas. El arte griego clásico ha estructurado todo el arte en Occidente. Y es muy interesante verlo también desde esa óptica. Y acá les propongo en la clase de hoy dos recorridos distintos, que como todo recorrido se van a ir entremezclando, pero iremos señalando estos dos recorridos durante toda la clase. Acá estamos en Atenas, estamos frente a la Acrópolis de Atenas. La Acrópolis es esa elevación natural en el terreno, esa roca inmensa que sale en el territorio como si fuese una especie de verruga, ¿no? Un gran promontorio de piedra, arriba del cual los griegos en el siglo V reconstruyeron todo este espacio sagrado que estaba consagrado a la diosa protectora de Atenas, que es Atena. Y lo que podemos ver al fondo, a la derecha, es el famoso Partenón de Atenas. Evidentemente las ruinas del Partenón de Atenas. Al costado, hacia la izquierda, hay un conjunto de templos y uno muy chiquitito que está ahí contiene las famosas cariátides. Y la edificación que está más abajo en la imagen se llaman los propileos y es el lugar a través del cual se ingresa todavía en la actualidad a ese enorme recinto sagrado que en su momento no estaba despejado como lo podemos ver ahora, sino que estaba completamente compartimentado y con algunas construcciones más, y este era el gran santuario nacional griego. ¿Sí? Acá se celebraban los rituales de Atenas, que es la diosa protectora de esta ciudad. Esta es la ciudad más importante de este conjunto de polis, con lo cual estamos frente a un lugar de máxima relevancia desde el punto de vista religioso y por lo tanto simbólico y artístico. Acá tenemos al Partenón más de cerca, que es la estructura que a mí me interesa que podamos comentar en esta primera parte de la clase. Y fíjense que lo que tenemos acá es una estructura realizada en piedra a través de este sistema que nosotros ya vimos surgir en la prehistoria, que es el sistema del trilito, ¿no? Dos columnas para sostener a una viga. La multiplicación de este sistema permite la elaboración de este tipo de edificaciones.
que en principio se cree que eran construidas en madera y que luego pasaron a ser construidas en piedra. La importancia que tiene el Partenón es que de los templos que construyeron los griegos, que fueron los más famosos de la antigüedad, este es el que resalta por la forma en la que se balancean las proporciones, la forma en la que conviven todas las partes del edificio armónicamente y los efectos ópticos que fue necesario desplegar para que a la vista de todos nosotros se siguieran haciendo evidentes esos conceptos de armonía, equilibrio y proporción que eran tan inherentes al arte de los griegos. En la imagen superior vemos el corte del edificio y en la inferior, perdón, vemos la planta del edificio. Fíjense que es un rectángulo que está rodeado íntegramente en todo su perímetro por una columnata. Esa columnata podría caminarse, ese espacio interno entre la columna y el muro puede transitarse, por eso se dice que esta tipología de planta es un períptero, y a diferencia de la mayoría de los templos griegos que consistían en una fachada de 6 columnas, el Partenón tiene 8, y esa decisión es parte de lo que le da su impronta, su volumen tan característico y su armonía integral. Como ya un poquito habíamos visto en los templos en Egipto, fíjense que aquí el templo está dividido también en 3 partes, ese rectángulo. Hay una pronaos, que es como un hall de ingreso, y luego viene la cela, que es el espacio en donde va a estar la imagen de la deidad, en este caso una imagen que se perdió, pero que fue famosa en la antigüedad porque era una imagen de bronce dorada y marfil de la diosa Atenea. Y en la parte de atrás está el Partenón propiamente dicho, que es el tesoro, con también su hall de ingreso. Y acá les traigo para que podamos analizar cómo está construido, cómo, digamos, las partes que componen este edificio, que en principio apoya sobre un escalonamiento, sobre 3 escalones, sobre una plataforma. En esa plataforma apoya sin intermediación el fuste de una columna que vamos a llamar dórica. Dórica vamos a llamarle a la columna que tiene un capitel como estamos viendo acá, muy sencillo, muy geométrico, sin ninguna ornamentación. Esa columna va a estar acanalada, y sobre esas columnas van a apoyar el sistema que llamamos arquitrabe, la viga, y sobre la viga va a haber una sucesión de triglifos y metopas, que ahora las vamos a ver un poco más en extensión y ya van a entender por qué son importantes señalarlas. Y sobre esa estructura horizontal apoya el techo, ¿sí? Apoya por un lado el techo en su aplanamiento y el techo a 2 aguas que va a generar un espacio triangular que también va a ser muy interesante para nosotros durante la clase de hoy. Esta forma de organizar el edificio que yo les acabo muy rápidamente de contar se llama orden, en este caso el orden dórico, y los griegos desarrollaron 3 formas de ordenación, que son también el orden jónico y el orden corintio, y que se los representa con los capiteles característicos de cada uno de esos ordenamientos. Lo interesante de esto es poder reflexionar acerca de esta característica del arte griego de buscar la armonía, de buscar la
con total libertad, en el sentido de sentirse muy libres de poder manejar cada una de las partes del edificio, pero siempre pensando en la totalidad y siempre subsumiendo el protagonismo y la función de cada una de las partes al todo, a esa armonía que se buscaba conseguir con el todo. Esto, si ustedes piensan en edificios emblemáticos de nuestra ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo la Catedral Metropolitana, o la Facultad de Ingeniería, o la Facultad de Derecho, entre tantísimas otras cantidades de edificios que podríamos nombrar, fíjense la cercanía que hay, no quizá en el respeto absoluto a estos elementos, a estas partes compositivas de estos órdenes, pero sí a un acercamiento al menos estético que tiene que ver con una voluntad de transmitir algunos de los valores que en el arte griego implicaban este tipo de organización, que también vamos a ver dentro de un rato en la escultura. Esta es el capitel dórico, que va a darle nombre a toda esa forma de organización, y ahí podemos ver el fuste de la columna con los acanalamientos con ángulo vivo. Este es el orden jónico, que se caracteriza por esos dos grandes rulos a los costados de la columna, y fíjense que el acanalamiento tiene un ángulo distinto, que el ángulo no es vivo, sino que está aquí matado, en el sentido de que tiene una pequeña superficie, está mocho de algún modo. Y este es el tercer orden, que es el orden corintio, que es el orden floral. Por supuesto que esto después va a ir siendo alterado, modificado, primero por los romanos y luego por todas las corrientes de Occidente que tomaron el arte clásico en un sentido o en otro. Bien, acá volvemos al Partenón. Esto fue como una pequeña digresión para poder, en relación a este edificio, de paso, mostrar en la arquitectura griega concretamente, en este caso, cuál era el sistema de proporciones que hacían al arte clásico. Acá nos acercamos a la parte superior del edificio y podemos ver sobre el capitel dórico el arquitrabe y luego esta sucesión de metopas, que son los espacios que están sin imágenes o con las imágenes de mayor tamaño, y los triglifos, que son esas especies de rendijas que alternados van a ir formando la ornamentación de estos templos, se supone que evocando justamente las antiguas construcciones en madera de las que estos templos son herederos, ¿sí? Aquí dimos vuelta, ¿sí? Estábamos mirando el edificio por el frente, por el este, ahora lo estamos mirando por el lateral sur. Estamos viendo justamente una metopa en donde hay una representación aparentemente de un centauro y de una persona. Y yo les propongo que sigamos esta historia porque es muy interesante ver lo que sucede acá. Estamos en un edificio del siglo V a.C., que fue diseñado por los arquitectos Ictinos y Calícrates. Fidias fue el escultor de todo el programa iconográfico. Y aquí vemos como una cuadrilla de profesionales del Museo Arqueológico de Atenas y del Museo de la Acrópolis de Atenas están retirando una de estas metopas colocadas ahí desde el siglo V a.C.,
la van a reemplazar por una copia, y esta pieza original vamos a ver ahora cómo y a dónde se traslada. Estas son cosas que hacen a estos museos que llamamos imperiales, o a estos museos que trabajan con arqueología y con elementos de la antigüedad, y me pareció interesante en la clase de hoy poder traer algo del trabajo que se hace en estas instituciones, y también de lo que significa el esfuerzo y el costo de preservación de estos inmensos monumentos históricos de la antigüedad. Ahí la pieza dejó de estar en el aire. Ese edificio que ven al fondo es el antiguo museo de la Acrópolis de Atenas. Hoy es un depósito y el museo está abajo de la Acrópolis, justamente. Pueden ver toda la ciudad de Atenas a lo lejos. Y ahora vemos cómo esta metopa hace su viaje hacia el museo. Ahí podemos ver bien la Acrópolis y la fortaleza construida encima. Tengan en cuenta la importancia de esa pieza que está volando en el aire en este momento. Y ahí finalmente va a encontrarse con el camión que la va a llevar al Museo de la Acrópolis. Ahí tenemos el nuevo Museo de la Acrópolis, que es del año 2010, tiene 10 años nada más. Y entramos a los laboratorios y vamos a poder ir viendo el minucioso trabajo de limpieza que 2500 años más tarde va a recibir esta metopa. A veces los elementos que se usan en los museos para limpiar son muy elementales, son cepillos de dientes y algodones o hisopos, y con mucha paciencia y con lupas para poder ver con mejor detalle. Se trata de muchas horas de limpieza. Fíjense acá cómo el conservador trata de distinguir entre lo que es suciedad y lo que puede ser un desprendimiento del mármol original, en este caso. Todas estas piezas están esculpidas en bajorrelieve, en mármol pentélico, es un mármol blanco de las canteras pentélicas de Grecia. Ahí van nuestros personajes. Ahí estamos en la sala de exhibición del museo, en donde finalmente va a encontrar su lugar de exposición a salvo de las condiciones climáticas adversas. Y preservado para las nuevas generaciones en un ámbito protegido, cuidado. Hay unas preguntitas, Alejandro, para hacerte. Sí, ya termina el video y enseguida tomamos preguntas. Ahí hay una copia, podemos ver. Y aquí tenemos el original que acabamos de ver, de presenciar
su descendimiento desde el Partenón y su limpieza hasta ser colocado en el espacio de exhibición del Museo de la Acrópolis. Mabel, adelante con las preguntas si querés en este momento y luego seguimos. Bueno, preguntaban si la estatua de Atenea fue destruida. Sí, fue destruida aún en la antigüedad, O sea, no, fue destruida en la antigüedad, posiblemente cuando los romanos toman el control de Grecia, pero no está muy claro cuándo, lo cierto es que ha desaparecido. Perfecto. ¿Cómo se llaman las columnitas chicas? Las columnitas chicas, Sí. se referirán a los triglifos a lo mejor, triglifos. Claro, está justamente a continuación de la otra pregunta. Debe Sí, ser sí. cuando estaban Igual, las columnas. ahora volvemos de eso, pero Ah, seguramente son los triglifos, que tienen aspecto de ser tres columnitas. acá preguntaban en qué año se abrió el museo, contestaron en el 2010. Sí, exacto. ¿Con qué es reemplazado? ¿Con qué, perdón? ¿Con qué es reemplazado? Ahora nos vamos a ocupar de todo eso. Perfecto. ¿Sí, seguimos? Sí, bueno, Entramos al Museo de la Acrópolis de Atenas, ¿sí? Miren qué interesante, acá estamos viendo el edificio nuevo del museo desde afuera y el cuidado que se tuvo especialmente fue el de que el edificio consistiera en un espacio lo suficientemente vidriado para que la presencia del Partenón pudiera ser muy visible, ¿sí? Este nivel del museo, que es el último piso que estamos viendo acá, es el piso en donde van a estar todos los restos de obras que han sobrevivido al Partenón. Entonces, es muy interesante ver cómo esta museología, por un lado, preserva las obras de arte, tratando de no sacarlas del contexto natural, o sacarlas lo menos posible del contexto natural. Entonces, esto es bien interesante ver cómo podríamos estar viendo este ciclo de esculturas que nosotros vamos, de relieves concretamente, que nosotros vamos a revisar hoy, y la relación con el edificio original, que por supuesto está en su emplazamiento. Acá en el interior del museo, fíjense que tenemos como tres niveles diferenciados de exhibición, ¿no es cierto? Este que está más cerca nuestro, en donde hay unos fragmentos de obra, el que está por encima y el que está detrás de todo. Son tres niveles diferenciados que van a dar cuenta justamente de esto, ¿sí? De fragmentos de obras que tienen que ver con el pedimento o el triángulo que está componiendo el techo a dos aguas del edificio. Otro nivel va a ser para las metopas. Acá está la metopa rodeada de dos triglifos, ¿sí? Y otro nivel distinto va a ser para el friso. Acá podemos ver bien en qué lugar del edificio cada uno de estos ciclos se desarrollaba en este Partenón. Y acá los podemos ver, esos mismos tres niveles reproducidos en la museografía de este museo de la Acrópolis de Atenas. Fíjense que la primera pieza que tenemos aquí en la parte inferior y más cercana a nosotros de la imagen es justamente el extremo del ángulo del pedimento. Imaginen que continúa subiendo una figura triangular que va a tener su punto de mayor altura en el centro para empezar luego su descendimiento. Y también en esta museografía es bien interesante remarcar que permanentemente aparecen dos coloraciones diferentes en las obras que podemos ver. Y eso tiene un significado muy interesante, ¿sí? Básicamente, las obras que están con la coloración
más amarillenta son obras originales que han sido extraídas del edificio del Partenón. En cambio, las obras que aparecen muy blancas, excesivamente blancas, son yesos, son calcos, moldes realizados de piezas también originales del Partenón, pero que no están acá en este lugar. Tenemos que hacer otro viaje para poder encontrar dónde están la mayoría de estas piezas que nosotros necesitamos para poder completar nuestra clase sobre Grecia. Fíjense en esta imagen cómo se hace presente esa forma triangular que va a encerrar a todo este conjunto de figuras que se van acostando, sentando o poniendo de pie en la medida en la que ese marco triangular de la arquitectura se los permite. Y acá estamos en presencia justamente de esculturas del periodo clásico, que van a ser enormemente importantes para el desarrollo de todo el arte occidental. Entramos al Museo Británico, aquí tenemos los restos del pedimento del Partenón. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo si estábamos en Atenas? Ahora de repente estamos en Londres para poder ver estas cosas. Resulta que en 1803, 4, 5, Grecia todavía pertenecía al Imperio Otomano, por eso me interesó mostrarles el mapa al principio de la clase. El cónsul inglés en el Imperio Otomano negoció con las autoridades turcas la compra de los restos de esculturas que habían quedado del Partenón. ¿Por qué restos? Porque a finales del siglo XVII, el Partenón, que estaba intacto todavía, fue utilizado como polvorín, fue utilizado como un lugar para guardar armas. Y en esos lugares suele haber explosiones. Hubo una en este lugar, el edificio fue seriamente dañado, básicamente el edificio quedó en las condiciones en las que todavía más o menos puede vérselo, y estos programas iconográficos quedaron destruidos, quedaron en los alrededores o adosados a los muros, pero dentro de un contexto de ruina. Y Lord Elgin, que era el cónsul inglés en Grecia, solicitó la compra y le compró a las autoridades turcas una cantidad de piezas que con el tiempo, desde 1817, terminaron expuestas en el Museo Británico, y son un asunto permanente de reclamación a partir de que Grecia logra su independencia en 1830. Recién Grecia logra separarse, independizarse del Imperio Otomano en 1830, y a partir de ahí empieza su reclamación por toda esta serie de esculturas del pedimento, por toda esta serie de metopas, y por toda esta serie de frisos que forman parte del Partenón, pero fueron comprados a una autoridad no griega, es decir, a una autoridad colonial, por esta potencia mundial, Inglaterra, imagínense, siglo XIX, y evidentemente el Museo Británico y el país en general se niegan a la restitución de esta obra. Aquí tenemos, de paso, y que esta imagen justamente la elegí para que podamos ver el elemento central del arte de la antigua Grecia, que es el tratamiento de la figura humana. El tratamiento escultórico, ya sea en relieve o en esculturas de bulto, de la figura humana. Y dentro de la figura humana, principalmente el varón fue, digamos, el elemento más saliente de la representación. Esta es una obra del periodo clásico, y los elementos que podríamos describir
de este varón de pie, desnudo, que tenemos aquí adelante nuestro, que está junto a un caballo participando de una procesión. Son los elementos que han hecho la fama y la gloria del arte clásico, que básicamente es el trabajo de las proporciones, el trabajo del naturalismo, de un naturalismo completamente idealizado, que ha condicionado no solo el arte, sino la estética, ¿sí? La estética del varón y la estética de la mujer occidental en gran parte siguen condicionadas por este canon de belleza que va a imponer el arte de la antigua Grecia. No les conté que estos tres ciclos que estamos mencionando, el ciclo del pedimento, el de las metopas y el del friso, narraban distintas situaciones. Acá en el friso, digamos, es una narración que tiene 160 metros de extensión, porque es la totalidad del perímetro del Partenón. Estamos hablando de 115 bloques de mármol, en donde está narrado el festival en honor a la diosa Atena, la diosa a la cual estaba dedicado este templo, y que era un festival que se realizaba anualmente en el que se juntaban todas estas ciudades independientes de Grecia en Atenas en este momento. Entonces aquí la narración de este friso básicamente es una enorme procesión repletas de personas y de animales que marchan, que forman en honor a esta divinidad. Mientras que en las metopas, esa figura que vimos del centauro, tiene que ver con que en las cuatro caras del edificio se narraban diferentes mitos que daban cuenta del poder que siempre había tenido Atenas y por extensión Grecia de poder someter a los bárbaros, ¿sí? En este caso los bárbaros, un concepto que se origina acá en la antigüedad griega, son los que no hablan griego y los que no comparten los valores de los griegos, que básicamente son la democracia y la libertad del hombre. Esos pueblos bárbaros van a ser tenidos absolutamente por menos, y yo en el Classroom les dejé unas fuentes que me interesa mucho que ustedes a través de unas lecturas muy breves, pero de autores originales de la época, puedan conocer toda esta significación y alcance que tiene el término bárbaro en relación a algo que es distinto de lo que uno considera como habitual, normal, o en todo caso mejor. Vale mucho la pena la lectura de esas fuentes de la antigüedad griega. Y acá lo que les voy a mostrar muy brevemente es el trabajo que tuvieron que hacer los ingleses en los comienzos del siglo XIX para poder arrancar los mármoles que quedaban en el edificio. Fíjense que todavía a fines del 18 los mármoles estaban en el edificio, lo que había sobrevivido de la explosión que les comenté. Y entonces para poder retirar la compra que habían realizado, necesitan con una barra de metal desguazar el bloque de mármol y poder llevarse la parte que era soporte del relieve, en este caso al Museo Británico. Y aquí tenemos el resto de los frisos que aparecen en la sala de arte griego del Museo Británico. Tienen de los 130 paneles que quedaron
íntegros a partir de la explosión, 50 están en Grecia y 80 están en el Museo Británico, o sea, la compra de Lord Elgin implicó 80 de estos paneles del friso, más todas las esculturas de bulto del pedimento, más las metopas. Las metopas eran 92 en total, y gran parte de esas metopas están también acá en el Museo Británico. ¿Estamos bien hasta ahí, Mabel? ¿Hay algún tipo de pregunta? Sí, tenemos algunas. Genial. Si querés te voy diciendo. Sí, 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 adelante, buenísimo entonces. ¿En qué condiciones de preservación tiene el Museo de la Acrópolis para conservar las piezas? Justamente, ese fue un gran tema durante siglos, yo diría, porque por supuesto que las condiciones que Grecia le podía ofrecer a su patrimonio no eran las que Inglaterra le podía ofrecer. Eso está clarísimo, se trata de una potencia versus una colonia, en donde la diversidad y la simetría económica es gigantesca. Lo cual nos justifica que entonces me llevo el patrimonio de esta gente y me lo quedo para mí y lo exploto comercialmente. Recién fue en el año 2010 que, con el apoyo de la Comunidad Europea, Atenas pudo construir el Museo de la Acrópolis. Es un museo realmente de primer nivel mundial, extraordinario, en donde tiene este tipo de propuesta museográfica tan refinada como yo les fui contando, en donde se busca una permanente referencia con el sitio original, y en donde expone literalmente todo el derrotero que han sufrido estos objetos patrimoniales. Con lo cual, desde el 2010 en adelante, las condiciones de exhibición que ofrece Atenas son óptimas, son hasta muchísimo más interesantes, si se quiere, desde el punto de vista del despliegue museográfico que las que ofrece Londres. En Atenas hay otro museo muy importante, que es el Museo Arqueológico Nacional. Es un museo imperdible también de forma digital. Les digo, estos dos museos son muy buenos para visitar por la web porque tienen todas sus colecciones puestas a disposición. Y en el arqueológico hay una inmensa cantidad de escultura y de cerámicas, que sí han permanecido en territorio griego, pero de la inmensa multitud de objetos de arte que generó este pueblo y que están desparramados por los principales museos del mundo, ¿no? Claro. Acá me preguntan, ¿qué representa esa lucha del centauro? Esa lucha del centauro representa el combate de los centauros con los lapitas. Los lapitas eran habitantes de la región de Tesalonia, que en el momento de su boda, sus mujeres fueron intentadas raptar por parte de los centauros, y la lucha es la que se desencadena a partir de ese intento de secuestro y violación. Estamos hablando no de un hecho real, sino de un hecho mitológico que da cuenta de distintos niveles de civilización, ¿no? Algo que todavía se puede aplicar en nuestra contemporaneidad. Es decir, esta relación que un varón podía tener libremente con una mujer, libremente de contraer matrimonio, es puesta en relación con la relación que otro hombre, pero acá un poco negado como hombre y representado como mitad hombre, mitad bestia, por su brutalidad, por su falta justamente de las características que a un hombre lo hacen hombre, que es el manejo de su raciocinio, de sus emociones, podía tener con el mismo objeto de deseo, en todo caso con esta mujer, en donde por supuesto la mujer quedaba completamente rehén de este personaje. Entonces, este combate es un símbolo de situaciones que se daban en lo personal, por un lado, y situaciones que se daban en lo macro, en lo histórico, porque también esto puede simbolizar
la relación que Atenas, como una ciudad civilizada, democrática, tenía con sus opresores persas, que formaban parte de un imperio, donde había una cabeza de imperio que era el rey, y que los hostigaron e intentaron conquistarlos un par de veces hasta que fueron finalmente derrotados. Con lo cual estamos en presencia de una iconografía, de un relato mitológico. También dice, ¿los griegos estudiaron la anatomía humana para realizar las esculturas? No estudiaron la anatomía humana quizá en el sentido en el que la estamos imaginando nosotros, pero claramente el griego tenía al modelo ahí adelante, no estático, sino que tenía absolutamente estudiado el cuerpo humano. Tengan en cuenta que estamos en esta cultura que va a tener como elemento central para la educación de los varones el deporte. El deporte no en el sentido actual de juego para entretenerme, sino el deporte era el entrenamiento militar de la élite, de la ciudad, ¿sí? No había un ejército. El ejército era la élite de hombres libres que en su edad joven entrenaban en lo que nosotros llamamos hoy deportes, para estar preparados para el combate. Con lo cual la relación con los cuerpos desnudos era permanente, por lo tanto el estudio de la anatomía estaba dado ahí, ¿no? En ese tipo de observación. ¿Hay algunas más, si querés te digo? Decime alguna más Bueno, así seguimos. Dice, ¿solamente el Museo Británico tiene partes griegas? No, hay algunos otros museos que tienen partes griegas, pero la verdad que sería un poco injusto nombrarlos porque suponete, 80 bloques que tiene el Museo Británico, el Louvre tiene uno. Entonces, el Louvre tiene un bloque del friso, la Gliptoteca de Múnich tiene algunas partes del pedimento, y algún otro museo que no me estoy acordando en este momento tiene algunos fragmentos, pero la totalidad, yo diría el 99% de los remanentes están entre Londres y Atenas. Exacto. Bueno, si querés te hago una más. Dale, hacémonos una más y seguimos. ¿Hay algún registro del tiempo que llevó la construcción del complejo? Sí, digamos, está todo muy, muy fechado y muy datado. Duró 15 años la construcción del Partenón. Conocemos el nombre de los arquitectos, conocemos el nombre del escultor que hizo el programa iconográfico. La construcción comenzó en el 437 a.C. y terminó en el 447, perdón, 447, y terminó en el 432. Con lo cual sí, todo eso se conoce y ha sido muy, muy estudiado durante todo el tiempo, básicamente. Bueno, muchas ¿Estamos? gracias. Bien. Muy bien, gracias. Acá comenzamos el otro recorrido que les había planteado dos recorridos. Este que tenía que ver con el arte griego, pero intrincado con las instituciones, en donde el arte griego nos llega hasta la actualidad, con los problemas que eso implica, los desafíos, y las cuentas pendientes en todo caso. Y esta segunda parte, en donde me gustaría sí meternos de lleno en el arte griego, concretamente en la escultura, para poder justamente ir trabajando esas características que hacen a la escultura griega en general y al arte clásico en particular. Fíjense que acá en línea de tiempo que tomé del Museo Arqueológico de Atenas, podemos distinguir tres colores diferentes que marcan tres etapas diferentes. La primera, de color violeta, marca lo que llamamos el período arcaico. Luego viene en rojo el período clásico, que es el siglo de oro, ¿sí? El momento de mayor esplendor de la escultura griega. Y luego en verde viene un periodo bastante más extenso, que se va a dar a partir de la muerte de Alejandro Magno y durante toda la dominación romana, que es el periodo helenístico.
Alejandro Magno es un emperador de origen macedónico, es decir, de uno de estos pueblos que hablaban griego y compartían las creencias religiosas, que en algún momento va a tener la preeminencia política, va a desarrollar un enorme poderío militar y va a conquistar un imperio inmenso que va a llegar hasta la India, hasta la India en la actualidad, ¿no es cierto? Alejandro muere muy joven y se convierte en un mito en sí mismo, y al morir el imperio se divide entre los 4 generales de su ejército. Eso va a dar lugar a lo que se llama el periodo helenístico, en donde el arte griego va a seguir estando presente, pero cada vez más imbrincado con las características de cada una de estas 4 partes del imperio. Entonces, vamos a comenzar con el arte, con el periodo arcaico, perdón, en el arte griego, en la escultura. Acá tenemos un zoom del rostro de una Coré. Coré es la figura femenina que va a protagonizar el periodo arcaico de la escultura egipcia. Aquí tenemos a una Coré de cuerpo completo. Fíjense que estamos en presencia, bueno, de la representación de una mujer, pero fíjense cómo podemos todavía vislumbrar, como si yo les dijera, el cilindro a partir del cual se realizó esta talla. Es decir, el cuerpo sigue estando muy comprometido con la geometría del bloque de mármol de donde va a surgir. Hay mucho estatismo, hay frontalidad, características que, si ustedes se acuerdan, habíamos señalado del arte del antiguo Egipto. Ahora, fíjense también que estas manchas que quedan en la piedra son manchas de policromía. Estas esculturas, en su momento, estaban pintadas. El arte de la escultura griega en función de esculturas de mármol blanco es la palabra no sería un invento, es un error, ¿sí? La estatuaria griega no se veía de la forma en la que nosotros estamos acostumbrados a verla. Estaba policromada y solía tener aplicaciones metálicas para resaltar distintos atributos o aspectos de la representación. Acá en el caso de esta Coré, fíjense que quedan rastros de coloración alrededor de los cabellos y en algunas partes del vestido. Aquí tenemos otra Coré. Esta, si ustedes ya se pueden ubicar en el espacio interior, está en el Museo Arqueológico, en el Museo, perdón, de la Acrópolis de Atenas. También podemos verle restos de coloración. Y la característica que tienen estas figuras es que el rostro de alguna manera se asemeja a una máscara. No lo es, intenta ser un rostro, pero las facciones son duras, están muy estereotipadas, los ojos son excesivamente almendrados y abiertos, esbozan una leve sonrisa para denotar una vitalidad que de otro modo no se pudo lograr. Aquí tenemos unas imágenes más cercanas que nos permiten ver también el tratamiento de los cabellos, siempre ondulados o rizados, que están puestos de una manera bastante fija, como si se tratara casi de una peluca, algo que también tiene relación con esos tocados que habíamos visto en el antiguo Egipto. Pero es una imagen de un inmenso encanto, de una inmensa serenidad y de un gran equilibrio digamos, en lo que el artista logró hacer en relación con sus propias búsquedas y los elementos que seguramente tomó de la escultura en Egipto y también de la escultura en Mesopotamia.
Este es un render, es una reconstrucción, la que vemos en color, pero que nos permite justamente poder acercarnos a una forma más real de cómo los griegos en la antigüedad veían sus estatuarias, ¿sí? Sus esculturas. Estas esculturas, ¿para qué función cumplían? Cumplían la función de ser... de ser colocadas en las tumbas, en algunos casos, o de ser presentadas en los templos y dejadas en los templos como elementos votivos. Y el compañero de esta coré era el curós, ¿sí? Era el varón, mientras que a la coré se la va a representar siempre envuelta en su ropa, en principio envuelta en su chitón y después envuelta en su peplo. Al curós se lo va a representar siempre desnudo. Se lo va a representar, como podemos ver acá, también de una manera frontal, con una pierna adelantada en relación con la otra, con los brazos muy rígidos alrededor del cuerpo, todo lo cual, si ustedes se acuerdan de la clase de escultura egipcia, tiene mucho en común, no se parecen, pero tienen principios que realmente son tomados en común. Pero esta escultura tiene un inmenso logro. Aquí vamos a ver la misma escultura desde distintos ángulos, y el logro que tiene es de ser la primera escultura de la que se tiene noticia que es exenta por completo del soporte del muro o de la piedra. Es decir, fíjense que este varón está parado sobre la base de mármol y se sostiene por sí mismo, ¿sí? No necesita ni de una pared, ni de una construcción, ni de un pedazo de roca más grande que le dé estabilidad, ¿sí? Esto es un inmenso logro de los artistas griegos de esta época, que logran realizar esta talla. Se te silenció, Sí, Alejandro. Alejandro, no se escucha. Eh, Alejandro, Alejandro, no se te escucha. Ahí está poniendo para activar de vuelta el sonido. En el de la izquierda tenés que apretar, Alejandro. En Google Chrome, en la pestaña donde está la videoconferencia. El de la izquierda, exacto, ese. Fíjate que abajo tenés que tener el botón del micrófono en rojo. Ahí está. Ese botón, ahí va. Ahí está, perdón, me lo estaba tapando el zocalito de... No, no hay problema. A ver, Ahí está. ¿ahora se ve? Fíjate Sí, que está bien. Sí, genial. Entonces denme un minuto nada más. No. ¿Pueden ver? sí, perfecto. Sí, perfecto. Bien, ok. Nos adelantamos sin querer un par de diapositivas, estábamos acá. Entonces, yo les estaba contando, porque no sé hasta dónde me escucharon, que esta escultura tiene el enorme mérito de ser el primer logro de obra de bulto exenta, es decir, el artista griego logra realizar esta representación de la figura humana que se sostiene del mismo modo que un cuerpo se sostiene al estar en esta posición, sin necesidad de estar adherida a un soporte que le dé estabilidad. Es un inmenso logro del siglo VI antes de Cristo en el arte griego. Fíjense que este Curós va a ir redondeándose, va a ir naturalizándose en cuanto a el parecido con el cuerpo humano, un cuerpo humano
de un varón acá idealizado. Esto no es un retrato, no es la figura de nadie, y aun cuando estas piezas pudieran ser evocativas, por ejemplo, del triunfo de un determinado deportista en alguno de las Olimpiadas, nunca es el retrato de esa persona, ¿sí? Son siempre representaciones genéricas, idealizadas, en donde se pone de manifiesto a través de la belleza del cuerpo, la armonía, la perfección del cuerpo, esa belleza interior que el griego le atribuía al ser humano, que el griego sabía, conocía y que tenía por lo más noble del ser humano, que era su razón, su libertad y su capacidad de determinarse. En el siglo siguiente, fíjense que la perfección de esa representación va a ser completa y que se va a lograr en principio a través de un pequeño gesto que es apoyar el peso del cuerpo solamente en una pierna y poder entonces liberar la otra, lo cual naturalmente genera en el cuerpo humano un pequeño desbalance, ¿no? Un pequeño movimiento, como podemos ver acá en este varón colocándose la cinta para realizar deportes alrededor de la cabeza que tenemos aquí en esta diapositiva. Y acá tenemos justamente el equivalente de lo que habíamos estado viendo en arquitectura en relación con los órdenes. Acá tenemos el canon, ¿sí? ¿Cómo establece el artista esta armonía entre las partes? Las establece en principio fijando un número, en este caso la cabeza, cuántas veces va a entrar la cabeza en el desarrollo de ese cuerpo. Pero insisto en que estos cánones, ¿no? Los órdenes y el canon que estamos viendo acá en la escultura, en el arte de los griegos no son una norma rígida, no son un elemento academicista, como va a suceder durante el siglo XVIII y XIX, en donde se retomen este tipo de propuestas con mayor literalidad que las que tuvieron en su época original, sino que son sistemas de construcción, sistemas visuales, en donde el artista, a través de estas propuestas, de estas aproximaciones, busca el ideal de la perfección de la representación de la naturaleza humana en este caso. Aquí tenemos otra figura. Este es el atleta que está retirándose el aceite con el que se había ungido el cuerpo para poder realizar el deporte al aire libre. Y acá Lisipo lo que va a hacer es aplicar otro canon distinto, lo que hoy diríamos le va a aplicar un Photoshop a la representación humana, y fíjense que en lugar de un canon de 7 cabezas va a utilizar un canon de 7 cabezas y media. ¿Y eso qué va a generar? Va a generar una figura más elongada, más estilizada, cada vez menos naturalista y más idealizada, ¿sí? Y todas estas cosas que estamos viendo de la estatuaria griega siguen, insisto, siguen muy vigentes en el paradigma de belleza occidental, y de hecho el Museo Británico hace 2 o 3 años atrás hizo una muestra justamente sobre los cánones de belleza que parten del arte griego, y es un tema que siempre está vigente en este tipo de ámbitos. Y aquí lo que tenemos en esta figura en bronce es una representación del último periodo, que es el periodo helenístico, en donde, fíjense cómo ya la silueta tiene una musculatura realmente excesiva, realmente hipertrofiada, y además es una época en donde la serenidad que caracteriza a la representación en la escultura clásica, ese rostro
a partir del cual uno no puede conocer las emociones, aquí va a comenzar a reflejar el enojo, la enfermedad, la alegría y la cantidad de emociones humanas que van a ser objeto de representación. La estatuaria del arte griega, llega a nosotros en principio gracias a una cantidad de copias hechas por los romanos. En cambio, estos bronces, como el que estamos viendo acá, son realmente piezas originales de la época a la que nos estamos refiriendo. Solo que estos bronces han llegado en muy, muy escasa medida hasta nosotros. Muchos de ellos han sido rescatados del mar a partir de distintos naufragios de buques que en su momento los transportaron. Volviendo a la Coré, para poder organizar también un recorrido por estos tres periodos en relación a la representación de la mujer en la escultura, tenemos acá el periodo arcaico, acá el periodo clásico. Estas son las famosas cariátides que están en el Erecteion, que es el templo que está, el conjunto de templos en realidad, que está al costado del Partenón. Y fíjense cómo todavía acá la representación sigue en relación con su condicionante geométrico cilíndrico. De hecho, hasta son columnas en este caso. Pero acá en el periodo clásico vamos a tener la primera, y esta es la imagen que por primera vez va a representar desnuda a la mujer. Yo les había contado que en el arte antiguo al hombre se lo suele representar desnudo, o al menos con el torso desnudo. A la mujer siempre se la representa vestida. Y esto es así hasta este momento del arte griego, en el que por primera vez se va a representar a la mujer completamente desnuda. Esto, por supuesto, que en su época fue un escándalo, fue un furor. Esta pieza fue escondida por un lado, copiada hasta el infinito por otro. Es una obra monumental, por otro lado. Esta escultura mide cerca de 2 metros, con lo cual es de mayor tamaño que el promedio de la estatura de una mujer. Y acá, lo mismo que decíamos de estas dos esculturas en donde vimos la aplicación del canon, podemos ver cómo todas las partes están integradas de una forma armónica. La fuerza está puesta en el conjunto y no en los fragmentos. Y el rostro es sumamente sereno. Y cuando nosotros veamos en la escultura de mármol toda esta cantidad de apoyos como los que necesita esta Venus para poder sostenerse, vamos a estar en presencia de una obra que está copiada por los romanos, que está copiada en mármol. Esta obra seguramente estaba realizada en bronce, y en el bronce esta representación, tal como la había concebido Praxíteles, no necesitaba de nada para poder sostenerse. En cambio, cuando se realiza el calco, la copia, a una materialidad distinta, como en este caso el mármol, para que la piedra soporte el peso de la representación, hace falta generarle apoyos. Entonces se inventan este tipo de elementos accesorios como el perfume para ungüento, que vemos en la base, la tela plegada, que seguramente es parte del peplo de Afrodita, pero que cumplen una función muy concreta, que es sostener el peso de parte de la composición. Y acá traigo, por supuesto, dos clásicos para marcar el periodo helenístico en relación con la representación de la figura femenina. Esta es la Victoria de Samotracia. Tenemos acá la representación de la Nike. Nike es la diosa de la victoria. Si ustedes tienen zapatillas Nike, fíjense que las zapatillas en realidad son marca Nike, y que el logo de las zapatillas está tomado del ala de esta Victoria de Samotracia que estamos viendo acá. Fíjense la
pervivencia que el arte griego tiene hasta la actualidad. Esta escultura está en el Museo del Louvre, es sumamente conocida. De las dos alas que vemos, una está reconstruida, una es copia de la otra, en realidad la original que sobrevivió fue solamente una. La escultura está parada sobre la popa de un barco, y el efecto entonces que tenemos acá es el del viento pegándole todas esas vestiduras que se pliegan al viento y que dejan traslucir el cuerpo de esta diosa. Y acá tenemos a la otra famosa del Museo del Louvre, que es la Venus de Milo, que en realidad es una escultura mestiza. Es una escultura que tiene dos partes. La parte inferior del pliego es toda una pieza, y la parte superior donde Venus aparece desnuda es otra pieza separada. Y los brazos también iban por separados, luego se armaban. En este caso los brazos se han perdido, no se sabe muy bien cuál era el gesto que podía estar realizando, la función que podía estar realizando. Lo cierto es que es una escultura mestiza. ¿En qué sentido? En que mientras los pliegos responden a toda esa exuberancia característica del helenístico, toda la parte superior responde a la sobriedad y a la contención del clásico. Con lo cual, esta es una obra creada muy, muy tardíamente. Fíjense que acá está fechada en el año 100 antes de Cristo. Yo les dejé un video sobre la Venus de Milo en el Classroom, que es muy interesante porque cuenta, el mismo Museo del Louvre cuenta cómo esta escultura en realidad es un producto de marketing del museo, un producto muy temprano de marketing, de bien comienzos del siglo XIX, cuando el museo tiene que devolver los trofeos de guerra napoleónicos, muchos de los cuales eran piezas de la antigüedad griega, y entonces prácticamente se queda sin obras importantes del arte griego antiguo, salvo la Venus, y ahí entonces empiezan a hacer como una gran promoción acerca de los valores de esta obra, y se instala de la forma en la que se instala, que hace que todos hayamos ido o no hayamos ido nunca al Louvre, conozcamos esta obra. Bueno, y hasta acá entonces viene el recorrido de arte griego de hoy.